Bien, arranquemos con la planificación. A ver, cambió la planificación a raíz de que se suspendieron los exámenes por esto del colapso del Moodle y se quedó para la próxima semana. ¿Ok? Entonces, en base a esto, mañana podemos tomar tranquilamente la lección, como, como se tenía establecido, ¿no? Para yo poder tomar la lección, necesito que ustedes suban el proyecto el día de mañana. Está ahí establecido hasta las 6 de la tarde, creo que ya está corregido la fecha, la hora. ¿Opiniones al respecto? ¿Hasta cuándo dijo ingeniero? ¿La fecha? Mañana hasta las 6 de la tarde creo que está, no recuerdo bien. Ingeniero, ¿la lección cómo va a ser? ¿Tipo oral o va a subir algún link en el No, Moodle? voy a subir un link para que usted, porque oral no, pero tiene que ser con respecto a su proyecto, ¿no? Así que, porque oral no. Hice un intento el año pasado, pero no me fue tan bien porque me consumió mucho tiempo por la cantidad de estudiantes que hay en estructura, ¿no? Hay más de 50 estudiantes, entonces poder evaluar, pero sí puedo hacer un examen, una lección, perdón, en base a los datos del proyecto para el día, ¿sí? Entonces, Era una consulta. dígame, Disculpe que le interrumpa. ¿qué sea? En base de la pregunta que le hizo el compañero Villasí, pero que la lección simplemente que va a constar de preguntas acerca del proyecto o vamos a Ajá. tener que resolver algún ejercicio a mano o cómo. Preguntas acerca del proyecto. O sea, simplemente de contestar textualmente. Sí, contextualmente, con criterios, conceptos que aplicó en el proyecto, todo tiene relación al proyecto. Serían preguntas acerca del modelado. ¿Cómo? Repítame, por favor. Las preguntas serían en base al modelado del ETAPS. Ya, un ratito, caballero. Bien, a ver, yo les voy a tomar todo lo que es la primera etapa, ¿no? Del proyecto, ¿no? Tiene que ver con modelado estructural del ITAX, tiene que ver con los criterios que usted tomó para los modos de vibración, los criterios que tomó usted para calcular el cortante dinámico, el cortante estático, los criterios que tomó para calcular la deriva, los resultados las conclusiones de la deriva, todo acerca del primer proyecto, así que son preguntas relacionadas estrictamente al proyecto, a la primera parte del proyecto. ¿Ok? Ingeniero, una consulta. Dígame, Jimmy Herráez. Pero nada de modelar en ETAX, ¿verdad? O sea, de Ah, modelar acá. no. Sí, porque No, ese no. ETAX es medio lento. No. Modelar en el TAP, no. En tal caso, resultados del trabajo de modelación, sí, o sea. Pero hacer en ese momento algún modelado en ITAP, no, nada que ver. Ingeniero, una consulta. Es sobre subir el proyecto. Eh, máximo dice que se puede subir 5 megas del proyecto. Entonces, ¿cómo se le hace si pesa mucho? ¿O le subimos por partes? ¿O le ponemos un link para subirle el proyecto completo? Sí, puede ser el link con link. Con link no creo que no habrá problema poniendo un link. Voy a tratar de que ampliar la capacidad del Moodle. Voy a ampliar la capacidad del Moodle para que ustedes puedan ingresar y subir de la mejor manera. ¿Ok? Ya, gracias. ¿Alguna otra pregunta, caballeros? Con eso, con esto, que nos han dado más tiempo, tranquilamente podemos para la próxima semana entregar el resto del proyecto, que era hasta... bueno, les hago una pregunta. ¿Mantenemos eso de entregar
¿Solamente el análisis chequeo de vigas o también ya abarcamos columnas? ¿O cómo están de tiempo ustedes? Vamos en orden. ¿Una pregunta? Bueno, ok. Listo. Voy a comenzar a proyectar las diapositivas. Ingeniero, yo le dígame. quería hacer una pequeña pregunta. Dígame. Digamos que cuando nosotros tenemos que calcular las descargas de la columna a mano, ¿verdad? Para verificar que el modelo esté funcionando bien. Sí, ya, en esa parte es como que, ¿cómo tomaría el peso de de la escalera? O sea, porque la escalera, digamos, Escalera, está... usted saca el área de las rampas, supongamos que hay una rampa, qué sé yo, tiene 2 recorridos, 3 recorridos, y va multiplicando por el espesor de la rampa, ¿no? O sea, Y eso, ¿cómo lo distribuye? O sea, que, digamos que, ¿cómo más o menos o algún criterio, digamos que tendría que asignarle a a las columnas que están al lado, ¿verdad? A claro, las cuatro, exactamente. por decir. Sí, sí, por ejemplo, si tiene usted en las columnas que están involucradas en el desarrollo de la escalera, son 2 generalmente, máximo 3, generalmente 2. A esas 2 columnas usted le hace la mano a la escalera y la descarga a esas 2 columnas. Generalmente a las 2 columnas, ¿no? Porque en ese sector usted desarrolla la escalera. ¿Mm? Ya, ingeniero. Muchas Ok, gracias. listo. Bien, entonces vamos a ver los conceptos. Ahora sí vamos a iniciar. Bien. El capítulo 3 ya tiene que ver con conceptos de análisis inelástico, ¿sí? Análisis no lineal. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son los objetivos básicos? Cubrir la teoría básica, ¿no? Y métodos para análisis no lineal, ¿sí? Considerando los efectos de no lineales geométricos y de material. Principalmente esto que está aquí, ¿no? Del material. Vamos a ver el comportamiento no lineal del hormigón armado y del acero. Y énfasis en estrategias de solución aplicables para implementación computarizada. Bueno, en realidad, eso lo vamos a ver ya en el capítulo 4. 4 y 5. Bien, vamos a ver el concepto de análisis inelástico, ¿no? Dice aquí, la mayoría de las estructuras de ingeniería civil se comportan de manera lineal elástico bajo cargas de servicio. Por ejemplo, usted, una edificación normal, su casa, una edificación de 2, 3 plantas, todas las estructuras en general están sometidas a cargas de servicio, es decir, cargas que actúan normalmente durante todos los días de la etapa útil de la estructura. ¿Ya? ¿Cuáles son esas cargas de servicio? Pues las carga muerta, carga viva, ¿sí? Que actúan normalmente en la estructura. Entonces, bajo esas cargas, la estructura es expuesta a esfuerzos, sometida a esfuerzos, y generalmente se mantiene en el rango elástico, ¿no? ¿Qué significa? ¿Qué significa un rango elástico? Entonces, un rango elástico significa que se mantiene la relación de formación fuerza o de formación unitaria esfuerzo, como ustedes quieran hacer la gráfica, se mantienen en este rango, ¿no? En donde las fuerzas son proporcionales a las deformaciones o los esfuerzos son proporcionales a las deformaciones unitarias, como sea, con cualquiera que sea de los parámetros que usted grafica, ¿sí? El comportamiento de una estructura cuando es sometida a una carga, entonces, si se mantiene en este rango que es proporcional, ¿sí? Cuando la fuerza es proporcional a la deformación, entonces se dice que la estructura está dentro del rango elástico, ¿no? Todas las estructuras, mientras están en cargas de servicio, sometidas a carga de servicio, tienen ese comportamiento lineal. Antes de alcanzar su máxima capacidad. ¿Cuándo es su máxima capacidad? Su máxima capacidad es cuando la estructura es sometida a fuerzas que llegan hasta el límite de la capacidad lineal
del material. Por ejemplo, el acero, su esfuerzo paramétrico de rango lineal es el esfuerzo de fluencia, FY. Si sobrepasa ese para fuerzas, ¿sí? Entonces la estructura va a entrar a un rango no lineal, un rango inelástico, ¿ya? Y eso generalmente sucede para fuerzas máximas, como por ejemplo el sismo, ¿no? Entonces, una estructura, aquí está, FY menos el FY, significa que aquí están cargas de servicio, ¿no? Entonces, generalmente, las estructuras, las edificaciones, cuando ya son sometidas a fuerzas mayores, cuando ya sobrepasan el rango, la capacidad elástica máxima, no es que ellos continúan, no. Cambian su comportamiento, ¿sí? Desarrollando capacidad, desarrollando utilidad, desarrollando plasticidad, es decir, la estructura se va a deformar, va a tener una deformación en el rango inelástico. Ya. Si una estructura es diseñada para resistir esas fuerzas que demandan, ¿sí? Demanda una acción máxima como el sismo y se quiera mantener en el rango elástico, sería su comportamiento, ¿no? ¿Ya? Para la fuerza máxima, una deformación elástica máxima. Pero generalmente las estructuras no son diseñadas para ese concepto porque saldrían muy caras, ¿ya? Saldrían muy grandes, muy toscas desde el punto de vista arquitectónico, y eso, y mientras más área, más volumen ocupa, más es el costo. Entonces, por eso es que las estructuras, para una máxima demanda que durante su vida útil se va a presentar una, dos o ninguna vez, entonces se lo prepara para que dentro de las cargas, bajo el estado de carga de servicio, se mantengan seguras, y cuando viene una acción extraordinaria como el sismo, la estructura desarrolle pues inelasticidad, y a través de esa inelasticidad disipe la energía del sismo, por ejemplo, ¿ok? Ahí es donde nace el criterio de inelástico, ¿ok? Bien, aquí está, por ejemplo, para cuando una estructura es demandada por la fuerza máxima elástica y se deforma también elásticamente. Esta estructura es una deformación, es una estructura totalmente elástica que ha sido diseñada para que resista la carga máxima y se deforme, una deformación también máxima, manteniendo su rango elástico, ¿no? Como vuelvo y repito, para esas fuerzas máximas extraordinarias, diseñar una estructura sale muy cara, volúmenes grandes, ¿sí? Entonces, arquitectónicamente no muy apetecible para los diseñadores, y entonces obviamente, y muy cara también, ¿no? Okay. Hay estructuras esenciales que sí necesitan que su estructura se mantenga prácticamente en el rango elástico para fuerzas extraordinarias como el sismo. Por ejemplo, un puente esencial debe mantener este rango elástico, ¿no? ¿Por qué? Porque no el hecho de que la estructura ingrese en el rango inelástico es porque el elemento va a sufrir agrietamientos, significa que va a haber fisuras. Entonces, la estructura después de un gran sismo, tiene que ser evaluada, ¿sí? Para saber qué se puede hacer, ¿no? Si continúa trabajando o se le hace algún reforzamiento, ¿no? Pero en cambio, estructuras esenciales no pueden, tienen que mantenerse prácticamente elásticas. Por ejemplo, las pilas de un puente. Por ejemplo, las torres ¿cómo se llaman las torres de los aeropuertos? ¿Cómo se llaman las torres de control? Torres de control. ¿Sí?
las torres de control tienen que mantenerse, imagínense en un sismo que una torre de control, la estructura, los elementos entren en el rango inelástico y se produzcan daños, pero en la parte nuestra de las paredes, por ejemplo, ¿no? Las paredes, estos elementos, estas torres de control tienen elementos sensibles. Imagínense que quede inutilizada por un tiempo hasta que se evalúe. Entonces y los aviones tienen que llegar en ese momento justo, imagínense, o sea, es peligroso. Un cuerpo de bomberos, un edificio para cuerpo de bomberos, un hospital. Entonces son estructuras esenciales, ¿no? En cambio, las no esenciales, una vivienda común y corriente, obviamente el objetivo primordial de las normas es que, si bien es cierto, las estructuras engresen en el rango inelástico, pero que tenga un comportamiento en el desempeño de la estructura que se llama hasta el estado de salvar vidas, ¿no? O sea, que se mantenga de pie la estructura, obviamente, y luego el sismo, pues que se haga una evaluación, ¿ya? Pero salva vidas. Ok, entonces las estructuras esenciales son las que generalmente tienen un comportamiento elástico, ¿no? Vamos a poner acá como ejemplo. Generalmente, voy a poner aquí, generalmente las estructuras consideradas esenciales tienen un comportamiento elástico para la acción de fuerzas extraordinarias, de eventos extraordinarios, como el sismo. Ejemplos: tenemos las pilas de un puente esencial. Por ejemplo, el puente de la Unidad Nacional. Torre de control. De control de un aeropuerto. La estación estación de bomberos. Hospitales. Y escuelas, ¿no? Escuelas, ¿no? En el terremoto de México del 2017, qué pena me daba a mí, que estructuras fallaron, especialmente una escuela, me acuerdo, del 2017, ¿sí? Fallaron en una escuela en México, lo cual produjo la muerte inocente de seres inocentes como niños, ¿no? Algunos niños murieron, precisamente porque esa edificación no había sido construida bajo los lineamientos del diseño sismo resistente, estructuras, ¿no? De una estructura esencial, ¿no? Peor, ni siquiera cumplió ni siquiera cumplió los lineamientos de una estructura normal, ¿no? Que tampoco se hubiera caído si fuera diseñado por una estructura normal. Se hubieran caído paredes, tal vez a lo mucho algún niño herido, ¿no? Pero allá se vino abajo un bloque de aulas y mató a algunos niños, ¿no? Qué pena. Entonces, por eso es esencial que estructuras donde hay gran cantidad que son indispensables, que tengan un buen comportamiento para no exponer, ¿no? Como ya les dije aquí, ¿no? Torre de control de un aeropuerto, etcétera, ¿no? Bien,
que son esenciales. Ingeniero, Dígame. yo tengo una consulta. Por la perimetral hay una estructura que soporta el tanque de Interagua, que abastece a gran parte de la perimetral. ¿Usted considera que esa estructura sería considerada como una estructura esencial? Porque abastece, o sea, más que todo por el caudal Claro. que Claro, podría ser, claro, ¿no? sí, sí. Hay niveles sí, sí, esencial. Eso generalmente cuando ya tengamos un verdadero control en nuestra ciudad, ¿no? Pienso que estas ciudades grandes como Guayaquil deberían exponer mediante una norma local cuáles son las estructuras esenciales. Y eso, como usted dice, ¿no? El abastecimiento de agua potable que quede inutilizado después de un evento sísmico sería terrible, ¿no? Porque eso conlleva mucho problema, ¿no? Dejar de abastecido un gran porcentaje de población es terrible, ¿no? Sí. Pienso que esa estructura debe tener un comportamiento elástico, ¿sí? Elástico, ¿sí? Para un evento sísmico, ¿no? Entonces, quién sabe si esa estructura tendría ese comportamiento, ¿no? ¿Ok? Bien, entonces, y son estructuras especiales que en su diseño debe evaluarse bien, ¿no? No es una edificación común y corriente como una vivienda, entonces deben estudiarse parámetros especiales, ¿no? Porque ahí no hay paredes, por ejemplo, ¿ya? Pero sí hay una gran masa, tal vez en el momento del sismo, el reservorio está lleno, imagínate. Entonces, esa es una masa importante que va a reaccionar, ¿sí? Por la presencia del sismo, ¿no? Ok, muy buena pregunta, Juan. Yo lo consideraría esencial. Ok. Bien, este gráfico creo que lo estudiamos al principio, ¿sí? Que es el de la clase para cuando recién arrancamos, ¿no? Y que es el complemento de esta primera estructura, ¿no? Ya este es el gráfico para diseño de estructuras normales, diseño de estructuras que la norma exige que se le baje, o sea, que se le baje la fuerza sísmica para poder diseñar estructuras más económicas. ¿Cómo se la baja? Mediante la aplicación de este factor R, que el factor R es factor de modificación de respuesta sísmica. Es el que baja considerablemente, ¿no? En el caso de estructuras de hormigón armado, estructuras con pórtico resistente a momento y elementos que cumplen con requisitos, por ejemplo, de utilidad. Entonces, ese factor R va a reducir indudablemente la fuerza sísmica. Por ejemplo, para pórtico le repetía, ese factor R igual a 8. O sea, imagínense, ¿no? Si tiene 80 toneladas la demanda de la acción sísmica en el rango elástico, para que la estructura se mantenga en rango elástico, usted con el factor R igual a 8, esas 80 toneladas le va a ser 10 toneladas. Y obviamente está usted disminuyendo totalmente la demanda. Y usted con eso, más las combinaciones con cargas verticales, usted hace un diseño, ¿ya? Entonces ese cortante elástico se ve reducido por un factor R y encontramos el cortante de diseño, que es el cortante elástico dividido para R, ¿no? Y entonces usted, cuando en el estado para cargas verticales, estado de servicio, normal, común y corriente, la estructura se va a desarrollar en este rango, ¿no? Hasta ahí llega, ¿no? Y de repente, si en los 50 años de vida útil de la estructura no vino un sismo, que bueno, la estructura siempre se va a mantener ahí, ¿no? ¿Sí? Con un cortante de diseño y una deformación, también en función del factor R, ¿no? Pero ¿qué pasa si viene el sismo? Entonces la norma dice, bueno, como el elemento no tiene la suficiente capacidad de diseño, o sea, no tiene la capacidad para resistir esa fuerza sísmica, si es que llega el sismo de diseño, entonces la estructura como no tiene capacidad, va a ingresar en el rango inelástico, ¿no?
¿Y por qué va a regresar, por qué va a ingresar en el diseño inelástico? Porque usted preparó esa estructura. Si bien es cierto, usted tiene un R igual 8, pero las otras disposiciones del diseño sismo resistente, una de ellas, por ejemplo, el chequeo del comportamiento del criterio columna fuerte, viga débil, por ejemplo, ¿no? El chequeo del cortante en las vigas, ¿sí? Para que la estructura resista las fuerzas cortantes que se producen en ella. El chequeo de la flexión, el chequeo del confinamiento de las columnas, debe cumplir requisitos de confinamiento de la columna, se lo vamos a ver ya dentro de los capítulos más adelante. Entonces, todos esos criterios para que tanto la columna para que lo viga como la viga tengan comportamientos dúctiles y puedan desarrollar inelasticidad. Entonces, cuando llega aquí el sismo, cuando el sismo viene, la estructura no puede desarrollar esta fuerza elástica porque no tiene capacidad. Hipotéticamente debería tener un comportamiento así. Este es un comportamiento perfectamente plástico, ¿no? Horizontal. O sea, tiene que desarrollar inelasticidad a través de capacidad de formación, ¿no? Pero las bondades de los materiales, las bondades de la redundancia estructural y las bondades de la ductilidad hacen que esta estructura no tenga este comportamiento perfectamente plástico, aquí, sino que en todo caso va a ir desarrollando inelasticidad, pero también ganancia de resistencia. Y eso se da por las bondades del material, por las bondades de que la estructura, generalmente la edificación, son varios tramos de pórtico. En el pórtico tiene varios tramos. Entonces hay redundancia estructural. Y obviamente usted diseñó una estructura tan bien diseñada en hormigón armado, por ejemplo, o en acero, le dio los requisitos de plasticidad, de compacidad. Entonces la estructura va a desarrollar esta sobreresistencia. ¿Ya? Entonces va a desarrollar esta sobreresistencia y en vez de tener este comportamiento, va a tener este comportamiento de acá. Va a desarrollar una resistencia adicional. Obviamente no una resistencia hasta llegar al cortante elástico, porque obviamente no puede, jamás. Pero sí va a haber un incremento debido a estas características que yo le estoy diciendo, ¿no? Hasta llegar a un cortante máximo. ¿Ya? Entonces, ahí existe el valor de RD, que es el factor de reducción real que tuvo, no el de acá. El de acá es el teórico que usted le dio la estructura. Pero por esos parámetros que yo le estoy diciendo, en realidad la estructura no tuvo este factor de reducción real, sino un factor de reducción que puede ser denominado factor de reducción de ductilidad, ¿no? ¿Ok? Y eso está en función de este coeficiente que se llama omega 0, que es la sobreresistencia de la estructura ya en la etapa ya del comportamiento ya de su vida cuando venga la acción sísmica, ¿no? Eso es resistencia de estructura en la etapa de diseño, ¿no? O sea, en la etapa ya, mejor dicho, en la etapa de la estructura, ¿sí? Cuando viene el sismo, ¿no? Ok, entonces, y en realidad se lo conoce como un factor de sobreresistencia, ¿no? Sobreresistencia. Y esta es un número que relaciona el cortante máximo versus el cortante de diseño. Okay. Aquí tenemos, ¿no? Bien. Vamos. ¿Preguntas? El factor de reducción de ductilidad es RD. A medida que la estructura se deforma en el rango inelástico, el periodo de la estructura aumenta, lo cual generalmente produce reducción de demanda, ¿no? Entonces,
La acción inelástica resulta en una cantidad importante de disipación de energía conocida como amortiguamiento histerético adicional al amortiguamiento viscoso. El amortiguamiento histerético tiene que ver con que la estructura en el ir y venir del sismo, ¿sí? En el ir y venir del sismo va disipando la energía del sismo, ¿sí? Ese es el amortiguamiento histerético, que es adicional diferente al amortiguamiento viscoso, que es el que se da en condiciones de servicio. ¿Ya? Este efecto combinado se denomina factor de reducción de ductilidad, lo cual explica por qué una estructura diseñada apropiadamente es capaz de tener un buen desempeño sísmico. ¿Ya? RD al final es igual al cortante máximo dividido para al cortante de diseño elástico dividido para el cortante máximo, ¿no? En realidad, si queremos relacionar el factor de reducción de fuerza sísmica versus el factor de reducción de ductilidad, este es igual, R es igual a RD de ductilidad por el factor de sobreresistencia omega 0. ¿Okay? Bien, el factor de amplificación de deflexión, ese tiene que ver con las derivas de entrepisos, ya lo hemos visto. Delta I es la deformación inelástica que se produce en una estructura. Aquí está la deformación inelástica. Es la deformación real que se va a producir en la estructura. Se lo puede calcular a partir de un análisis elástico, dividiendo delta E para R por un factor. Por un factor que tiene que ver con que la estructura ingresa en el rango inelástico. Bien, ¿cómo se calcula la deriva admisible? Eso ya lo tienen ustedes claro. Y es igual a la deformación de entrepiso dividido para la altura de entrepiso. ¿Sí? Y eso obviamente tenemos que limitarlas, ¿sí? De tal manera que la estructura se mantenga estable, ¿no? Tampoco usted puede, si pone un factor R, tiene que chequear esto con el objetivo de que la estructura, la estructura tenga un buen comportamiento, ¿no? Y limitar esa deriva entre pisos, ¿ok? Bien. Bien. A ver, ¿alguna pregunta, jóvenes? Sí, está claro, ingeniero. Preguntas. Ingeniero, Sí, no, sí está sí, claro. usted dijo que el amortiguamiento histerético surgía ¿cuándo? Ya, ¿En qué ok. momento surgía? Sí, ya le voy a explicar eso ya. Ok, más detalladamente. Bien, este ejemplo que yo le he dado aquí, en realidad es un gráfico de un comportamiento monotónico, ¿ya? Y es la forma de explicar la acción del sismo de una forma más sencilla, lo más sencillo posible, ¿ya? El comportamiento histerético tiene que ver con que en realidad el sismo, voy a hacer un gráfico aquí, en realidad el sismo, perdón, no tiene un comportamiento monotónico, sino un comportamiento histerético, un comportamiento de que la acción del sismo no es en una sola dirección. Ya le voy a hacer aquí un gráfico. Por ejemplo, si tenemos el gráfico aquí, cuando venga el sismo, la estructura generalmente trabaja en el rango inelástico, pero cuando viene el sismo, la estructura hace que incursione en el rango inelástico
pero el sismo en esa dirección, pero automáticamente viene el sismo en milésimas de segundos, cambia de posición. Luego cambia. Ya, y a través de estas curvas se dice que la estructura va disipando la energía. ¿Ok? Y todo esto que está aquí tiene que ver con el comportamiento histerético, ¿no? Y tiene que ver con lo que denominamos la disipación a través de este comportamiento histerético de de la estructura bajo la acción sísmica, ¿no? Y eso se produce porque su estructura ha sido bien diseñada, ¿no? Entonces, histerético es porque el sismo va y viene, va y viene, va y viene, entonces se va generando estas curvas histeréticas, ¿sí? En donde se ve claramente que hay la disipación de la energía del sismo en energía de formación. A eso me refería, caballero. No sé si le pude contestar de... Sí, ingeniero. Muchas gracias. Ok, está bien. Perfecto. Entonces, Ahora estoy hablando, por favor. Ya, entonces puedes sentar aquí a controlar. Porque si tú no estás haciendo nada en la computadora, me haces el favor de apagar. Aquí es lo que tienes que hacer, en el cuaderno. A ver, déjale que Pablo va a revisar qué es lo que tú estás haciendo. Revisa, Pablo. Mírale. un ratito, jóvenes. Bien, vamos. Abre el cuaderno, que no te veo que estás escribiendo. Bien, vamos a terminar la primera parte, que es Abre el cuaderno.
Hola, jóvenes. Disculpen, oye, me falta dar la conclusión un ratito. A ver. Entonces, finalmente, ¿cuáles son las razones para limitar las derivas entre pisos? Es para controlar el diseño estructural y el diseño no estructural. Es decir, por ejemplo, la mampostería, ¿no? Que en el momento de una acción sísmica no se ve afectado. O por lo menos limitar esa afectación. Y limitar los esfuerzos del efecto P delta, es decir, la deformación se deforma, la estructura se deforma, perdón, y esa acción de deformación por la fuerza, por la deformación delta puede generar efectos secundarios, ¿sí? Incrementos de momentos por esta acción secundaria, ¿no? Ok, por eso las normas limitan estas derivas de entrepisos, ¿no? Bien. Y finalmente, ¿cuándo debemos hacer análisis no lineal y cuándo no debemos hacerlo? Debemos hacer análisis no lineal para estructuras esenciales. Básicamente para estructuras esenciales, ¿sí? Quien verdaderamente necesitan hacer un análisis no lineal. Por ejemplo, como yo le decía, las pilas de un puente, una torre de control, un hospital, ¿no? Ya, ¿y por qué generalmente no se hace análisis no lineal? Porque es costoso, ¿no? Es muy costoso. Difícil modelar estructura, hay que hacer modelajes especiales. Difícil la resolución de ecuaciones de análisis y difícil modelar todas las fuentes de no linealidad. ¿Okay? Bien, aquí, por ejemplo, para una estructura, un pórtico, tenemos que ingresar varios parámetros, ¿sí? Complementarios si usted hace un análisis lineal en SAC 2000. ¿Ok? Y obviamente los modelos estructurales tienen que ser más discretos. Bueno, eso lo vamos a ver, todo aquello lo vamos a ver ya cuando hagamos análisis no lineal a través de programas, ¿sí? De programas especiales como en el mismo SAC 2000, pero análisis no lineal a través de pushover, por ejemplo. ¿Ok? Listo, jóvenes, ya están en lista otros alumnos. Gracias por la atención. Recuerden, mañana tenemos la lección bueno, esto fue una breve introducción de lo que es los conceptos fundamentales del análisis no lineal. La próxima clase avanzaremos con la no linealidad de los materiales, que sería ya la primera clase del segundo parcial. Listo. Gracias, jóvenes. Muy amables. Gracias, ingeniero. Pase bien. Pasen bien. Muy amable.